días a todos. A nombre de toda la mesa, les damos la más cordial bienvenida a este momento, a este espacio donde queremos compartir con ustedes algunas opiniones sobre lo que acontece en las aulas y que puede ser objeto de investigación. No importa el nivel, no importa la especialidad, tanto para quienes se están formando como docentes en educación básica, en la escuela normal, como para quienes se están formando como pedagogos y quienes están en el posgrado, ya sea a nivel de maestría o en el doctorado en educación. Este es un aspecto, este es un campo que es fundamental para todos. Bienvenidos a este espacio y bueno, vamos a dar inicio a este trabajo precisamente con la doctora Berta Fortul. Parece ser. Listo. La doctora Berta Fortul, que va a presentarnos una reflexión sobre lo educativo como objeto de estudio y les vamos a agradecer que si tienen alguna cuestión que preguntar, la registren para que al término de la mesa podamos hacer los comentarios. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo al UNIDEP esta invitación en venir a compartir como una preocupación que tenemos como muchos de los que nos dedicamos a la investigación educativa, y es ¿qué merece el adjetivo de educativo? Es un poco esta idea y empezamos entrando un poco en esta reflexión, porque es una palabra que muchas veces decimos: hago investigación educativa, trabajo en una institución educativa, mi campo de estudio es lo educativo, y un poco es la reflexión, ¿y eso qué es? ¿Qué merece el adjetivo de lo educativo? Y la primera pregunta que los que estamos en este campo tendríamos que hacernos es si existe algo que podemos adjetivar como lo educativo. Es decir, ¿qué cosas de lo que sucede, qué procesos de los que sucede merecen el adjetivo de educativos? ¿Y cuáles son procesos de aprendizaje? ¿Cuáles son de enseñanza? ¿Cuáles son formativos o desinformativos? ¿Cuáles son más de diversión, etcétera? Es decir, ¿qué merece que nosotros a algo, a un proceso, a un resultado, le pongamos el adjetivo de educativo? Y si la respuesta sería afirmativa, me quiero imaginar que todos los que estamos tanto presencial como a distancia diremos que es algo afirmativo. Si existe algo que merece ese nombre, ¿cuáles serían sus notas distintivas? Y si yo planteo esta descripción y un poco este estudio, tendría que poder decir cuáles son las diferencias con el aprendizaje. ¿Cuándo yo puedo hablar de educación y cuándo yo puedo hablar de aprendizaje? ¿O cuándo puedo hablar de enseñanza? ¿O cuándo puedo hablar de una palabra que hace muchísimo ruido en nuestro medio, que es el de formación? Da lo mismo hablar de un proceso de formación que un proceso de educación. O uno es producto de la otra, uno es causa de la otra. ¿Cómo se juega esto? Algo que lo decimos mucho, no tanto la gente del campo de la educación, pero sí en otros lados. Se va a la escuela a socializar. Ok, muchos papás lo dicen, seguramente las que se están formando por educadoras lo habrán oído más de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre educar y socializar con la escolaridad?
Como que son palabras que tenemos en nuestro gremio que vale la pena aprender a distinguir, porque a partir de eso va a depender el tipo de investigación y la investigación que realizamos. Y la otra pregunta es, ¿todo es educativo? Entonces, ¿cualquier cosa es educativo? Si yo me la paso en Face chateando, ¿eso es educativo? O si me la paso viendo Netflix, unas series, ¿eso es educativo? ¿O se vuelve educativo porque en lugar de ver a Netflix veo Historia Channel? ¿O porque la clase es de cantos y juegos, eso se vuelve educativo? Etcétera. ¿Sí? Es decir, o todo es educativo, pues entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos los que nos estamos formando en este campo? ¿Ok? Es un poco como la reflexión a la cual quisiéramos que entráramos. Para la respuesta, yo retomaría el planteamiento de Wilfred Kahr, un gran filósofo de la educación, que diría que lo educativo tiene algunas notas características y que hacen un poco la diferencia con otras cuestiones. La primera cuestión es que lo educativo es una acción, no un acto. Un acto es cualquier cosa muy puntual. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre una acción y un acto? Que las acciones son un conjunto de actos que están unidos unos con otros. Me pueden decir que las clases en general tienen una cierta vinculación. Yo no sé qué tanto dirían eso sus maestras de prácticas, o si han hecho el ejercicio, que yo creo que es muy sano, de grabarse, transcribirse y ver posteriormente lo que uno hace, si uno encontraría un hilo conductor en todo ello. O nos las pasamos haciendo acto 1, acto 2, acto 3, acto 4 y no hay relación entre ellos. Entonces creo que lo primero que nos maneja muy acertadamente Wilfred Kahr es que estamos hablando de acciones, que son actos de veras con un fuerte hilo conductor. Ese hilo conductor puede estar en el mismo secuencia, pero también en el tiempo. Me llama mucho la atención y soy una buena observadora de cuando veo las mamás que van con el niño a la tiendita. El niño le pide, quiero no sé qué, un dulcecito de los que están ahí puestos a la altura de los niños, no ocasionalmente están puestos así, y la mamá le dice, no traigo dinero. El niño hace un berrinche y la mamá cede. O esa vez no cede, pero la vez siguiente sí cede. ¿Dónde está el acto, la acción? ¿Por qué? Porque una vez responde de una manera, la otra vez responde de otra manera y la otra vez responde de otra manera, etc. También muchas veces cuando les dan verduras, por ejemplo, y no quieren comer las verduras, 3 veces se las fuerzan a comer, 2 sí, 3 no, una vez lo chantajea para que come y le dice, si comes te voy a la tienda y te compro unas papitas, qué sé yo. No hay una continuidad en lo que se está haciendo, por lo tanto tenemos actos, no tenemos acciones. Lo educativo está basado en acciones, que significa una cierta consistencia en el tiempo. Otra cosa que también es muy importante es que lo educativo es necesariamente algo práctico, algo que se realiza, algo que se lleva a cabo. Lo cual supone que el que yo tenga una planeación, por más bien hecha que esté, o la institución tiene planes de estudios, por más bien hechos que estén, eso no lo vuelve educativo. Lo educativo se da en acciones prácticas, se da haciendo las cosas. Las intenciones no educan. Yo tenía el propósito de, pues qué bueno, mi intención era, yo qué sé qué, o esas mamás que dicen es por tu bien. Todo ese tipo de cosas, todas las intenciones no son acciones prácticas, no se realizan, están aquí en la cabeza. Entonces, eso no hace algo educativo. Tiene que ser intencionado y tiene que ser intencionado hacia, Wilfred Kahr encamina mucho el desarrollo de la persona.
Es decir, tiene que ser algo que desde otras perspectivas podríamos decir algo que cada vez nos haga más humanos. Procesos de humanización, un poco para retomar Maturana, para retomar todas las epistemologías del sur, para Paulo Freire, que nos dirían procesos de emancipación. Podríamos ponerle a este desarrollo de la persona diferentes nombres según el teórico en el que nos basemos. Algo que yo añadiría a este planteamiento de Wilfred Carr es el desarrollo del entorno. La educación no termina, y yo creo que en países donde hay una gran desigualdad social, donde hay en realidad muchos Méxicos, no uno solo, donde la brecha no solamente social, generacional, también es muy marcada, el desarrollo del entorno es importante. Cómo creamos lazos donde seamos capaces de hablar gente de 40, gente de 20 y gente recién nacida. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Socialmente teníamos muchos espacios de las fiestas, de los restaurantes, de las idas de vacaciones, pero esto se está rompiendo. Si nos fijamos, cada vez más las fiestas son de un determinado rango de edad. Es difícil que en una boda se vean niños, por ejemplo. Entonces los niños en esos espacios no están. O en el restaurante está el área de los niños por allá aparte para que no den lata a los demás. ¿Cuándo aprendemos a convivir, a estar juntos, a entender que niños, jóvenes y adultos y gente de la tercera edad podemos estar juntos, podemos convivir en torno a algo? Y esto implicará que a veces sean los niños que cedan, y a veces implicará que a veces sean los adultos los que tengan que ceder. Digo, eso es para mí también, y mucho más en este tipo de países, el desarrollo del entorno es indispensable. Retomando este planteamiento de Wilfred Carr, diría que todas esas características tendrían que estar en algo que consideráramos como educativo. De ahí que la investigación educativa tenga que plantearse ese tipo de cuestiones, tenga que plantearse dar cuenta de acciones, de cuestiones prácticas, intencionadas, que lleven al desarrollo de las personas y al desarrollo del entorno. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de acciones, de secuencias. ¿Cómo se va dando la secuencia? Una secuencia didáctica completa, por ejemplo, no una clase aislada. Si yo agarro una secuencia didáctica completa de cómo se enseña los números, por ejemplo, y el famoso problema del número, del paso del 1 al 2 o del 0 al 1, que son como los pasos muy complicados con los números, cómo el niño es capaz de entender que da lo mismo un avión que una mosca. Al fin y al cabo es uno, pero el lugar que ocupan en el espacio son diferentes. Yo tendría que poder dar cuenta de muchos actos que den cuenta de una secuencia, que den cuenta de unas acciones. A veces se darán en el mismo tiempo, pero muchas veces no. Hay que poder romper el tiempo. ¿Cómo se va aprendiendo esto? Tendríamos que dar cuenta de prácticas. ¿Qué significa? Realizadas en espacio, tiempo, institución. Para mí esto es como muy importante. Cuando muchas veces veo las tesis de nuestras alumnas, trabajo en una normal, la de La Salle tiene una normal, o en las tesis de maestrías, pareciera ser que lo que ellas nos proponen se podría llevar a cabo en cualquier institución. A ver, ¿cuál es la diferencia de la preescolar, de la primaria, de la universidad, del espacio donde estás con respecto a otros? ¿Cómo está ese espacio, ese tiempo y esa institución? ¿Realizada desde la totalidad o desde alguno de sus elementos? Pensamiento, representación, interacción y evaluación. Y intencionadas hacia el desarrollo, con la idea que tienen que tener una finalidad determinada. Y poder dar cuenta de esa finalidad determinada, no de la que se dice formalmente que es. Muchas veces entre lo que decimos formalmente y lo que opera son dos. Entonces, poder dar cuenta de ello con la idea de que estas finalidades determinadas no necesariamente se alcanzan,
Normalmente los procesos educativos son procesos entre personas, por lo tanto, hay más de 2, 3 gentes que participan. ¿Y qué requiere? Requiere un anclaje teórico en los sujetos y en sus procesos de desarrollo. Si yo estoy hablando de procesos educativos con niños o con adolescentes, con adultos, de corte emocional, qué sé yo, cognitivos, socioafectivos, yo tengo que ser capaz de decir esto que estoy aportando, ¿en dónde se ancla del sujeto? Y yo creo que aquí, en general, muchas de las críticas que nos hacen la gente externa, a la gente que nos dedicamos al campo de la educación, no las tenemos bien ganadas, porque parece ser que todo lleva al desarrollo. Saber colores lleva al desarrollo, saber sumar lleva al desarrollo, saber multiplicar, saber teorías del aprendizaje, saber cualquier cosa lleva al desarrollo. Creo que aquí la gente que estamos tendríamos que tener mucho más claro, saber colores, ¿qué aporta a la persona saber colores? Sí, que todo apunta al desarrollo, se me hace una salida como el médico que te dice cualquier medicina te cura. No, para la salud. Digo, cualquier medicina es buena para la salud, pues nosotros damos el mismo argumento. O cuando a la mamá le decimos, es que yo tengo 25 niños y usted nada más tiene 1, pues sí, claro, eso es de una obviedad total. Ella nada más, tú tienes 25 y ella tiene 1. ¿Qué le quiero decir? Tiene que ver con este tipo de cuestiones. Tenemos que tener... Creo que aquí hay una de las grandes debilidades y que necesitamos centrarle. ¿Cuál es este anclaje teórico en los sujetos? ¿Cuál es el anclaje teórico en el rol de los sujetos externos? Es decir, el maestro, la mamá, el amigo, la pareja. ¿Quién es ese sujeto externo y qué rol juega? Típica palabra, todos somos facilitadores. Cuando yo veo lo que pasa, estoy como, ¿qué sí merece el nombre de facilitador y qué práctica no merece el nombre de facilitador? Porque bueno, ahorita es como la respuesta, o somos mediadores. ¿Cuáles sí, cuáles no? Es decir, todas estas palabras tienen anclajes teóricos, o en ambientes o en recursos al educando. Todo se arregla ahorita con las nuevas tecnologías. ¿Ok? ¿Y cuál es su aporte al campo educativo? La investigación, creo que tenemos una gran deficiencia en estos anclajes teóricos. Y obviamente requiere metodologías empíricas, pero para mí las metodologías empíricas ocuparían un lugar secundario. Tendríamos que hacer mucho más esfuerzos teóricos, poder decir dónde esto se ancla en el desarrollo de las personas, cuál es el rol del agente externo, papá, maestro, etcétera, TICs, y la metodología empírica. Hay una diversidad de metodologías sociales que se pueden jalar, pero creo que esta respuesta es secundaria. Primero resuelvo el anclaje teórico, lo tengo claro, y ya luego, porque pareciera ser que hacer investigación es aplicar cuestionarios. No, hacer investigación es tener claro el objeto de estudio, definido teóricamente, y ya luego veré si los cuestionarios son o no son la mejor opción. Y hay una muchísima diversidad de metodologías y de técnicas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Berta Fortul esta claridad con la que nos deja pensando mucho sobre cómo construir este objeto de estudio, este objeto de investigación desde lo que nosotros vamos a considerar y desde donde nos vamos a posicionar para hablar de lo educativo. Y que está junto a eso educativo puede ser también motivo para ser investigado. Bueno, cedemos el paso a la doctora Patricia Ducua, quien también nos va a exponer sobre estas cuestiones de la investigación y los objetos de estudio. Gracias. Preparo, la presentación de la doctora Capelli, nada más comentarles, jóvenes, en la parte superior izquierda viene un número 407-073-426, o si lo quieren compartir con sus compañeros en algún otro lugar, es el ID, el número de conexión que pueden entrar a distancia a través de la aplicación que se llama Zoom, ¿sí?
escribir, díganle que pueden entrar en Zoom con ese número, 407-073. 407-073-426. La aplicación puede bajar a su celular, se llama Zoom y ahí pueden ingresar. Perdón, doctor, adelante. Buenas tardes o días a todos. Agradezco la invitación para participar en este foro. Me da mucho gusto compartir con normalistas y universitarios estos temas de la investigación en educación. Yo voy a hablar igualmente de lo educativo, pero en cuanto a las implicaciones epistemológicas y metodológicas, que es un poquito más complicado. Bueno, en primer lugar, tenemos que aclarar qué significa el término epistemología. Epistemología viene del griego y proviene de dos vocablos, episteme, ciencia, y logos, estudio. O sea, la epistemología es una disciplina de corte filosófico que se dedica a estudiar cómo se produce el conocimiento. El conocimiento no se produce de la misma manera en biología, en patología, que en antropología, en educación, en historia. Es decir, hay una epistemología para producir, en la que se funda la producción de conocimiento pediátrico, patológico, oncológico, y una epistemología en la que se funda la producción del conocimiento de la antropología, de la educación, de la sociología, etcétera. Entonces, pero resulta que la epistemología ha sido la ausente en todas las formaciones en educación. Se dan muchos cursos de investigación y de metodología, pero no de epistemología. Y realmente la epistemología es el cimiento de cualquier opción metodológica en investigación y en didáctica igual, porque detrás de todo proyecto curricular hay una posición epistemológica. Detrás de todo instrumento que se llame evaluación, sea del Ceneval, sea de la SEP, sea del maestro particular, hay una posición epistemológica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, repito, la epistemología no ha estado presente en los currícula de las licenciaturas en educación o en pedagogía y tampoco en las formaciones normalistas. Y en toda práctica educativa también hay una posición epistemológica, en cualquier nivel del sistema educativo, desde preescolar hasta los doctorados. Igual, perdón, entonces, en todo método, sea método pedagógico, sea María Montessori, o sea un método de investigación, sea, por ejemplo, vida cotidiana o cualquier método de investigación, hay posiciones epistémicas. Esto es muy importante reconocerlo, porque la posición epistemológica es la que marca las reglas del juego con las que voy a jugar en la investigación. Si no pongo reglas del juego, hago lo que puedo y es como un barco que no tiene rumbo, que va al derrotero. Así como los médicos, los biólogos, etcétera, los físicos, los químicos, tienen sus reglas del juego, a partir de las cuales se busca generalizar conocimiento sobre la leucemia, sobre el cáncer, sobre la vida en Marte, etcétera. Tienen reglas del juego. O sea, hay hipótesis que se plantean, hay intenciones de generalización, etcétera. En las posiciones de las ciencias sociales hay otras reglas del juego que vamos a ver, pero esto es opcional. Lo que importa es entender que a partir de la epistemología tenemos que tener claro cuáles son nuestras reglas del juego para estudiar cualquier objeto educativo. Si no las tengo claro, voy al derrotero, voy como barco sin rumbo.
Tenemos dos tradiciones epistémicas en general, de manera genérica. Las posiciones positivistas, que son aquellas que están fundadas en el trabajo que desarrollan, que fundan el trabajo que desarrollan las ciencias de la naturaleza. Ahí se habla de relaciones causales, o sea, hablan de relaciones causales los médicos, los veterinarios, los físicos, los geólogos, los agrónomos, etcétera. X produce y hablan de experimentaciones. A más B más C producen Y. Este es el esquema en general de las ciencias de la naturaleza. En contraparte, tenemos las ciencias sociales, las ciencias de la educación y todo lo que tiene que ver con ciencias humanas, que serían posturas epistémicas opuestas, antipositivistas, fenomenológicas, hermenéuticas, dialécticas. Puse aquí un ejemplo de cómo un objeto de investigación como la reprobación escolar se puede trabajar desde la epistemología de las ciencias de la naturaleza o desde la epistemología de las ciencias interpretativas, etcétera. O sea, los que quieren trabajar la reprobación escolar entendida como con base en una epistemología positivista o neopositivista, plantean las causas de la reprobación escolar o A, B más C, la desnutrición, la pobreza y producen reprobación escolar. Los niños desnutridos no pueden aprender. Los niños de zonas rurales están incapacitados para llegar a educación superior. Pobrecitos, mejor tengámoslos ahí. O sea, en el fondo esos son los planteamientos. ABC produce niños burros, ¿sí? O sea, en el fondo es un planteamiento muy severo, muy grave. ¿Por qué? Porque se cree que el aprendizaje tiene que ver con elementos así causales planteados, como análisis multifactoriales, igual que hacen los veterinarios para producir leche de primera en las vacas. Ambiente, alimentación, clima, etcétera, produce leche maravillosa para la Lala o para la Alpura o para quien sea. Aquí no podemos estar planteando ese tipo de hipótesis de variables, etcétera. La reprobación escolar no es un hecho consumado, terminado, un objeto concluido. La reprobación escolar es proceso, se construye, no está dada. Las calificaciones que nosotros vemos de los profesores, del Ceneval, de la OCDE, de PISA, etcétera, son estratificaciones de procesos, estratificaciones, porque el niño que tuvo 5 en matemáticas en PISA no tiene la misma calificación en Planea y tampoco tiene la misma calificación en matemáticas por parte de su maestro. O sea que, aunque los que hablan de la objetividad en la ciencia se creen puros y arcángeles y que las pruebas son neutras, para nada. Las pruebas ni son neutras, ni son objetivas, ni son nada, porque tienen que ver con quién elabora la prueba, cómo la elabora, cuáles son las opciones, etcétera, etcétera. Entonces, el 5 no dice nada, pero lo que importa entender es que ese 5 que le puso el maestro ha sido construido durante todo el año. O sea, ese 5 no es algo acabado, terminado y clausurado. Es diferente entonces estudiar el 5 como algo producido, fijo, estatizado, a hablar del proceso de construcción de la reprobación. Esta sería una investigación en educación muy importante. ¿Cómo se construye la reprobación en las aulas? ¿Cómo construimos también nosotros, profesores, porque estamos
comprometidos en un proceso de enseñanza en el aula. Entonces, la reprobación como proceso de construcción, esto es lo importante, entender y cuál sería la diferencia entre una posición epistemológica y otra posición epistemológica. Yo voy a hablar rápidamente de la perspectiva que plantean dos autores que son muy importantes. Edgar Morin, que es un filósofo francés, y Jacques Ardoinot, que es otro pedagogo, sociólogo y psicoanalista, etcétera, que hablan de la naturaleza del objeto educativo. El objeto educativo tiene vida, ¿sí? O sea, justamente se inscribe en una posición epistemológica antipositivista, interpretativa. Lo que tiene vida es proceso, quiere decir que está en movimiento. Proceso no es procedimiento, Proceso es distinto a procedimiento. Proceso quiere decir vida, movimiento. Todos los seres humanos tenemos vida. Lo educativo tiene vida, porque da la casualidad ligera que lo educativo tiene que ver con sujetos y todos tenemos vida. Lo que tiene vida se opone a lo inerte, a lo inanimado. Una calificación es algo inerte o inanimado. Por eso, lo vivo se distingue de lo no vivo. La pregunta entonces, sí. Igual que la vida se opone a la muerte, lo vivo se opone a lo no vivo. Y la vida, en el caso de los hombres, tiene que ver con la experiencia, es decir, con lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Los términos vida como sustantivo y vivo como viviente suponen diferencias importantes, dice Ardoinot. La vida es una noción más unitaria, más genérica, más universal. Los vivos son comprendidos como seres plurales, múltiples y diversos. Vamos a ver por qué esto. Seres plurales, o sea, todos los hombres compartimos algunos rasgos, algunas dimensiones, pero todos somos diferentes. Por eso somos diversos y múltiples. Edgar Morin dice, lo vivo es la unidad múltiple. ¿Qué quiere decir? Él le llama la unitas múltiple de Pascal y es de Morin. Entonces, todos los seres humanos nos caracterizamos por singularidades y particularidades, pero compartimos muchas de estas dimensiones. La unidad múltiple de Edgar Morin plantea entonces el reconocimiento de la unidad y al mismo tiempo de la diversidad. O sea, una y homogénea, pero a la vez diversa y heterogénea. Antes predominaba un pensamiento disyuntivo, o es rojo o es verde, o es blanco o es negro. Esto ya murió. Ahora es negro y al mismo tiempo es blanco. Es un niño rebelde, pero al mismo tiempo puede ser muy afectivo. O es un profesor muy autoritario, pero al mismo tiempo es muy sensible. O sea, el pensamiento disyuntivo murió desde hace un rato. Entonces, tenemos que reconocer que la contradicción es una categoría importante en la investigación educativa. La contradicción. En las ciencias naturales, la contradicción va al bote de la basura. Si en un experimento aparecen contradicciones, ya perdieron los que están haciendo el experimento. Aquí no, aquí la contradicción nos habla de muchas cosas en las aulas, en las universidades, en cualquier nivel educativo. Entonces, la unidad y diversidad del hombre tiene que ver con la aceptación de que el hombre no es la suma, el niño, el sujeto, el directivo, el ATP, el profesor, no es la suma
de lo biológico, de lo psicológico, de lo social, igual niño, sujeto, universitario, adolescente, para nada, sino que tenemos que aceptar que hay una unidad. El sujeto, el niño, la persona, somos una unidad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la educación, con el hombre y con lo social, tiene que abordarse como unidad. Lo educativo no es la suma de la institución, de la escuela, de los niños, de los profesores, del currículum ni de los programas. Eso no es lo educativo. Lo educativo es unidad. Unidad y diversidad. Porque aunque yo dé clases de biología en 3 grupos de la secundaria, Perenganita, Chuchita, cada grupo es singular, porque hay sujetos y los sujetos somos singulares y particulares. Entonces, cada grupo es diferente. Compartimos o comparten elementos, rasgos, dimensiones, pero, o sea, aquí está jugándose lo uno y lo diverso, lo uno y lo múltiple, la homogeneidad y la heterogeneidad. Lo educativo, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Lo educativo es del orden de lo humano. Por tanto, como objeto de investigación, lo educativo se inscribe en lo vivo, es decir, lo que está en proceso, lo que está cambiando, lo que es dinámico. Lo educativo es un objeto guión sujeto, porque todo lo que tiene que ver con educación tiene que ver con sujetos, no tiene que ver con cosas, con sujetos. Entonces, el objeto de investigación es un objeto sujeto humano y social. Es una unidad que reclama un acercamiento holístico, global, dialógico, como entidad unitaria e indivisible. Pero lo educativo es complejo, dice Edgar Morán. Lo complejo es como un tejido que no se puede partir en pedazos. Por eso no podemos pensar que lo educativo es la suma de la escuela, del currículum, Lo educativo es complejo, no se puede partir. Es decir, no se puede descomponer. El cáncer, los estudios que están haciendo de cáncer, de leucemia, de Parkinson, Marte, etcétera, sí se intenta descomponer para luego recomponer y analizar qué está pasando. Pero acá no podemos partir. Ningún movimiento social, Ayotzinapa, el tema del aeropuerto ahora, no podemos decir, es la suma de Samuel Ruiz en Chiapas, más los políticos, más los campesinos, esto igual a Ayotzinapa, Atenco o lo que quieran. Aquí las cosas no van así. Aquí estamos hablando de la necesidad de visiones holísticas, globales. Entonces, la diferencia entre estos dos términos, complejo y complicado, es la siguiente. Lo complejo, repito, es aquello que no se puede analizar en el sentido de descomposición. Lo complicado, por más complicado que sea, se puede descomponer en partes y recomponer. En la UNAM hay una mega computadora, o sea, que ocupa salas, que da servicio a no sé cuántos. Si se descompone cualquier parte, llaman a los picudos ingenieros y vienen y rápidamente componen, quitan y meten. Acá las cosas no son tan fáciles, en lo humano, lo social y lo educativo. Entonces, lo complejo es complejo porque no acepta la descomposición, no acepta la disyunción. Ya me estoy pasando, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, la complejidad, dice Jacques Ardoino, reside en la calidad de la mirada que el investigador porta hacia el objeto de investigación.
es decir, que no es susceptible de división, de descomposición, de ser reducido en elementos más simples, como hacen los patólogos, los biólogos, los geólogos, los que están trabajando en la luna, etcétera, sino que todo lo contrario, no se puede descomponer. En lo educativo, entonces, ya voy a acabar, tiene varios rasgos: lo educativo, lo humano y lo social. Es del orden de lo temporal y no de lo espacial. Las células cancerígenas se meten al microscopio o al megamicroscopio y opera con base en el espacio. Lo educativo opera sobre todo con base en el tiempo. Lo educativo está marcado por la temporalidad. Siempre tiene un inicio y un fin. Cualquier curso, cualquier nivel educativo inicia y se cierra. Está marcado por la temporalidad. Lo educativo es del orden de lo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Histórico no nada más porque tenga historia, sino porque es único y singular. Lo que pasa hoy aquí no va a volver a pasar nunca jamás, porque aquí estamos sujetos que somos singulares, históricos y particulares, y esto no se va a repetir. Entonces, todo lo educativo en las instituciones es del orden de lo histórico, porque hay sujetos particulares, únicos e irrepetibles. Lo educativo es heterogéneo, siempre está articulado a polos disciplinares opuestos y contradictorios, que son lo social, lo psíquico, lo psicoanalítico, lo humano, lo Pero lo educativo nunca, nunca, nunca va a poder ser transparente. Yo no sé si ahorita todos están escuchándome, porque cada quien puede estar pensando lo que le dé la gana, que ahorita saliendo de aquí va a ir allá y allá, y en la tarde al cine y y con el novio, Entonces, no tenemos letreros para saber lo que en un aula está pasando en la mente de los sujetos. Por eso todo lo educativo es opaco. Incluso hasta lo que se cree evidente. Por ejemplo, en las primarias piden la programación semanal, por decir algo, ¿no? El programa de trabajo de los maestros. Ajá, podemos entregarlos, pero no sabemos quién lo hizo. Igual, la enseñanza a distancia en línea. Igual. Se los digo por experiencia propia, porque yo trabajo en el sistema abierto y he participado en cursos a distancia. Bueno, hasta en los exámenes ahora con los celulares, ¿quién contestó? Bueno, ya no hablo más, pero lo que quiero decir es, todo lo humano no es transparente ni podrá ser jamás transparente. No están en las cárceles exactamente los violadores, los asesinos, etcétera. Están los que sortearon están los que no sortearon los asuntos legales, pero podemos andar circulando en la calle con los violadores, asesinos, con los narcos, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo social, humano y lo educativo no es ni podrá ser transparente, ni siquiera con la investigación. Entonces tenemos que aceptar y reconocer esto. Pero además lo educativo es complejo e impuro. Dice Ardoanó que las ciencias de la educación no son ciencias, ¿cómo se dice cuando el hijo no es? Ajá, ¿cómo se dice? No, pero ¿cómo se dice? Es bastardo. Que las ciencias de la educación son ciencias bastardas, porque no tienen unos padres reconocidos, ¿sí? Que son bastardas, y por eso dice que lo educativo es complejo e impuro. ¿Qué quiere decir esto? Que es mestizo. Que es mestizo como nosotros los latinos, que somos mestizos. ¿Por qué? Porque en lo educativo está lo social y lo humano, lo histórico, lo opaco, lo temporal. En lo social también está lo humano y lo histórico y lo temporal. Por eso dice que las ciencias de la educación son bastardas.
Entonces, la educación como objeto de investigación requiere de una metodología de análisis, pero aquí no voy a hablar de análisis como descomposición, sino análisis al estilo de las teorías psicoanalíticas y de las terapias psicoanalíticas, en la que el psicoanalista acompaña al sujeto. Entonces, es decir, el concepto de análisis desde una perspectiva clásica es descomposición. El concepto de análisis desde una perspectiva actual no es descomposición, es acompañamiento. El investigador acompaña el objeto de investigación, cohabita con el objeto de investigación, se familiariza con el objeto de investigación, al estilo de lo que hizo Oscar Luis. Yo no sé si ustedes leyeron algún día Los hijos de Sánchez, donde no es que vayas a vivir y a dormir en la casa, no se fue a vivir y a dormir a la casa de los Sánchez, pero cohabitó con los Sánchez durante mucho tiempo y sacó su libro, que es un libro novelado, pero que tiene que ver con una realidad sobre la pobreza en México, sobre la cultura de la pobreza. Entonces, ¿cuáles son los métodos de investigación que suponen acompañamiento del objeto? Cualquiera que sea el objeto, los métodos que tienen que ver con la fenomenología, la hermenéutica, la dialéctica, etcétera. Y ya acabé. Gracias. Muchas gracias a la doctora Berta Fortul, a la doctora Patricia Ducua. Sus exposiciones han sido deliciosamente claras y puntuales. Quisiera invitar al auditorio, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé si tengan alguna tarjetita por ahí o vaya a ser el micrófono directo. Lo mismo a todos los que nos están siguiendo vía satelital, a todas las personas que están ahorita conectadas a la plataforma de UNIPDEP, a través del chat, que nos puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Se trata de que aprovechemos al máximo. Yo estoy segura que tanto la doctora Ducua como la doctora Fortul están en la mejor disposición de enriquecer cada uno de estos planteamientos. Mientras lo piensan, a mí me gustaría recuperar algunas reflexiones que tanto desde lo que la doctora Fortul expone desde un principio y que refiere a la cuestión de definir desde dónde miramos lo educativo, qué es lo que vamos a entender por educativo, porque la investigación educativa tendrá que dirigirse a lo educativo. No vamos a ir a indagar sobre las causas de muerte cuando los microbuseros no revisan los frenos. No. No sé si soy clara en esto. Eso por un lado. Y por el otro, desde que definimos qué es lo que voy a mirar de lo educativo, la otra parte. Y aquí el maestro Paz se va a reír mucho porque lo que queda claro y lo que queremos ayudar a entender es que debe haber una construcción, que no se quede lo que yo estoy viendo como educativo como un simple referente empírico, como la plática en el chat de pronto cuando nada más voy a comentar algo como ¿ya viste tal película? No, debe haber una construcción y esa construcción claramente fue explicada ahorita por la doctora Ducua, esa mirada, ¿no? Me atrevo entonces a recuperar algunas cosas
que nos llevan todavía a reflexionar más por aquello de que vayan preparando sus preguntas o comentarios. Como un ejemplo claro de esta preocupación que compartimos, por ejemplo, aquí en esta mesa, y recuperando una reflexión desde Hugo Semmelmann, pues es importante tomar en cuenta que la tarea de valorar el propio modo de pensar por su propia obviedad se torna invariable para la mayoría de los investigadores, puesto que es el asumirnos como sujetos pensantes, críticos y de aguda mirada, lo que impide que reflexionemos cómo realmente estamos pensando eso que denominamos realidad. Esto supone preguntarse por el lugar teórico desde el que intervenimos, pero también por la inserción académico-institucional y sus condicionantes, y lleva de suyo la necesidad de poner en discusión si la pauta de investigación que hemos aprendido permite que pensemos la realidad desde los supuestos de construcción que son tan necesarios y que pocas veces atendemos. Y bueno, ya lo ha expuesto la doctora Ducroix, pero recuperando algo que ella enfatiza en el libro que coordina sobre investigación, epistemologías y metodologías, ella dice: aun cuando la formación en investigación forma parte de los currícula en ciencias de la educación, y aquí me atrevo a agregar algo, escuela normal, carrera de pedagogía, ciencias de la educación, posgrados en educación, cualquiera de ellos, esta se ve frecuentemente acotada a cursos vinculados con los métodos y la estadística, eludiendo generalmente la reflexión de carácter epistémico, la cual debería ser asumida conscientemente y por tanto explicitada, ya que todo proceso de investigación detenta una posición epistemológica reconocida y aceptada o no por sus autores. Ya lo expuso la doctora Ducroix, solo enfatizar en el aula, porque esta es la temática del foro además, lo que se construye en el aula, lo que acontece en el aula, por decir de alguna manera, esos objetos que nosotros vamos a extraer de ahí o a construir a partir de ahí necesitan ser mirados epistemológicamente. Lo que yo voy a mirar y que estoy considerando como educativo, y como ya lo había puntualizado la doctora Fortul, desde el momento en que yo considero algo como educativo, que le doy un sentido, es decir, lo estoy sustentando, lo estoy sosteniendo desde lo teórico, estamos haciendo una construcción epistemológica. En investigación eso no nos puede ser ajeno, ¿sí?